Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra última etapa, previo al examen. Como se pueden dar cuenta, yo he impreso, obviamente en menor escala, a lo que ustedes deben presentar, la planimetría de nuestro proyecto. ¿Qué es la planimetría? Bueno, es el conjunto de dibujos técnicos que comprenden la fabricación de, en este caso, nuestro taburete. ¿Sí? Como se pueden dar cuenta, tenemos aproximadamente 4 o 5 láminas que hay que presentar en el examen. ¿Sí? Vamos a iniciar con la primera, la lámina 1 de 4, que es las vistas ortogonales. Recuerdo que toda esta plantilla está en su drive, que tiene que ir con cotas reales de escala 1:1, independiente si la escala es menor. La segunda son las despieces, que consta de la pata y la cubierta de la silla. Y la última, que veremos en el siguiente video, es la isométrica. ¿Sí? La proyección de vista isométrica. Muy bien, lo primero que hay que hacer es, para facilitar el proceso, iniciar con el despiece, es decir, con la construcción geométrica de cada una de las partes de nuestro taburete. ¿Sí? Entendemos que son dos, las patas y el asiento como tal, ¿cierto? Que nosotros llamamos cubierta. Muy bien. Lo que tenemos que tener en cuenta en una primera instancia es que si trabajamos en escala real, es decir, en escala 1:1, no vamos a poder dibujar, dado que la dimensión es mayor a la de su lámina, ¿sí? La lámina que utilizamos normalmente del block. ¿Sí? El taburete que yo he diseñado tiene como cota inferior, es decir, como base, tiene 350 milímetros. Acá yo hago una demostración con la wincha para que sepan cuál es el tamaño real en el panel de terciado y cuánto se ha reducido. Teniendo esos 350, si yo divido por la mitad, me va a dar aproximadamente 175 milímetros. ¿Sí? Esos 165 milímetros representarían escala 1:2, es decir, la última parte de la escala, ese 2, el del 1:2, significa que la escala real ha sido dividida entre 2. Y si yo otra vez hago el mismo ejercicio, es decir, divido sobre la parte que ya estaba dividida, es decir, llego a la cuarta parte real de la cota, significa que estoy trabajando en escala 1:4, que es exactamente la escala a la que yo imprimí la pieza del taburete. Y que a mí me sirve porque puedo dibujar de manera cómoda, realizando todos los radios para que se observe la construcción geométrica de la figura. Por lo tanto, ustedes no necesariamente van a trabajar en escala 1:4, podría ser 1:3, es decir, que la escala real tienen que dividirla entre 3, de acuerdo a cómo calce la figura en su block. Muy bien. Si bien la primera lámina es la de vistas ortogonales, yo recomiendo iniciar con el despiece, es decir, con el dibujo de cada uno de los componentes. Lo que estoy haciendo acá es el dibujo de la pata de mi taburete. Voy a tratar de encontrar el centro, voy a realizar una línea perpendicular desde el centro de la hoja para poder obtener un eje de simetría, que no dibujo al final del video, pero que ustedes tienen que dibujar para que lo tengan presente, ¿sí? El eje de simetría siempre va si es que el dibujo es simétrico. Y lo que hago a continuación es con el compás dibujar la base, obviamente con portaminas para que posteriormente podamos borrar, la base del taburete en toda su extensión, es decir, los 350 milímetros que mide la base de mi taburete dividido entre 4, dado que la escala es 4. Y nótese que hago unas pequeñas perforaciones con la punta del compás para que posteriormente pueda anclar la punta de mi portaminas. ¿Sí? Acá lo van a ver. En las perforaciones que acabo de hacer con la punta del compás, anclo el portaminas y deslizo la regla para que yo después pueda hacer un trazado limpio con el tiralíneas. ¿Sí? Esta ya es una línea final, esta ya no la puedo borrar. Utilizo el tiralíneas de mayor espesor y he logrado hacer la parte inferior de mi taburete.
El siguiente paso es definir la altura, ¿sí? Y ojalá todo este dibujo haberlo concebido inscrito en un cuadrilátero. Como se pueden dar cuenta, la altura de mi taburete es de 400 milímetros. Por lo tanto, si yo divido 400 entre 4, que es la escala en la que estoy trabajando, me da una altura real, es decir, la altura que debo dibujar en la lámina, de 100 milímetros, que son 10 centímetros. Hago una pequeña marca y ya he inscrito la pata de mi taburete en este rectángulo que va a facilitar el dibujo de la isométrica. Lo que voy a hacer ahora es medir la parte superior de mi taburete. Ustedes lo pueden hacer en escala real y después dividir bajo la escala y encontrar el radio, es decir, desde el punto centro hacia un extremo, para poder después traspasarlo con una circunferencia, como ya estoy haciendo acá. Me anclo en el punto que había realizado anteriormente y procedo a realizar la circunferencia. Muy bien. Lo siguiente que voy a realizar ahora, con la ayuda de la escuadra, es dibujar líneas perpendiculares al centro, al eje de simetría, para poder encontrar la parte superior de mi taburete. Acá en este ejemplo yo extiendo, porque también voy a utilizar esas mismas líneas para crear el rectángulo o el cuadrado que está circunscrito, es decir, que está por fuera de mi figura. Como se pueden dar cuenta, ahí ya logré hallar la parte superior de mi taburete y finalizo inscribiendo la pata en este cuadrilátero, en este caso un rectángulo. Repito, va a ser mucho más fácil a la hora de hacer la isométrica. Muy bien. Ahora viene la parte que quizás es la más difícil para poder dibujar el despliece. Lo que hay que hacer en cada uno de los radios importantes, ¿sí? No es necesario hacer todos los radios que contemple nuestro taburete, pero sí los más importantes o los que más definan el taburete, porque si no nos tomaría mucho tiempo. Y es muy importante organizar el tiempo. Yo lo que necesito es encontrar las cotas de dónde está ubicado el radio en escala real y después dividirlo por la escala sobre la que estoy trabajando, ¿sí? Yo me he dado cuenta que este primer radio está de izquierda a derecha a 40 milímetros y de abajo hacia arriba a 169 milímetros, que han sido divididos por 4, dado que es la escala sobre la que estoy trabajando. Y lo que procedo a hacer ahora es ubicar efectivamente el centro de esa circunferencia, que no es otra cosa más que las tangentes que unen la cintura del taburete. Como se pueden dar cuenta, aplico la técnica de punzar el papel y obviamente tengo que también tener definidos los radios sobre los que he trabajado para poder después transportarlos al dibujo. Yo mido un radio de 10, dado que el radio real de mi pieza en escala 1:1 era de 40 milímetros y dibujo de tal manera que este radio roce con el radio inferior, que es el mayor, ¿sí? Es muy importante que visualicen constantemente dónde hicieron el centro del radio porque lo pueden perder, ¿sí? Yo acá los marco
con el O1 para la circunferencia mayor y la primera que he dibujado, y el O2 para la siguiente circunferencia. Si uno ambos centros, dado que las circunferencias rozan, en este punto de intersección entre los perímetros se genera la primera tangente, ¿sí? Yo aprovecho de perforar y nombro rápidamente este vértice o esta tangente como T1. De tal manera he logrado hallar el primer arco, el inicio del primer arco y el fin del primer arco. No sé qué estoy haciendo acá, pero bueno. Estoy colocando el tiralíneas. Bueno, a partir de acá procedo ya a utilizar el tiralíneas para realizar los contornos. Hay que tener mucho cuidado porque puede ser que se nos pase. Yo acá tengo mucho cuidado para hacer ese primer arco y como se pueden dar cuenta, llega hasta ese diagonal que he realizado con el origen 2 y el origen 1 para poder encontrar la tangente, ¿sí? Las tangentes entre dos circunferencias se dan entre la unión de sus centros. La siguiente tangente que tengo que lograr definir es desde el vértice A, que es el que acabo de hacer, hacia la tangente de la circunferencia de origen 2. Si se pueden dar cuenta, yo voy a realizar una línea recta desde el vértice A hasta el origen 2 y hallo su mediatriz con el método que hemos visto varias veces en clase. Una vez encontrada la mediatriz, es decir, el punto centro de la recta que acabo de trazar, voy a realizar un segundo arco que me permitirá encontrar la siguiente tangente y la última que me falta para poder terminar el dibujo. La intersección del arco que yo acabo de hacer con la circunferencia de origen 2 es la tangente número 2, como se pueden dar cuenta, ¿sí? He realizado una recta, ahí es la mediatriz, y esta circunferencia en este punto genera la siguiente tangente. Y he terminado con mis tangencias. Si ustedes, este ejemplo, digamos, no les ayuda con la figura, envíenme un correo envíenme un correo con la imagen de su figura para poder orientarlos con otras metodologías. Uno las tangentes, la tangente con el vértice A y realizo un trazado final ya con tiralíneas. El último paso es, con el mismo tiralíneas, definir el radio y unir estas dos curvas. Perfecto. Como se pueden dar cuenta, no me quedó exactamente bien. Entonces yo acá aplico la cualidad de homopillos y con el tiralíneas más delgadito empiezo a unir con mucho cuidado las dos curvas. Mucho mejor, ¿ven? El profesor no se va a dar cuenta. A partir de acá, habiendo realizado ya el primer eje, lo único que toca hacer es proyectar los puntos hacia el otro lado, ¿sí? Hacia el otro lado del eje de simetría. Por lo tanto, no tengo que volver a hacer todo este proceso previo, sino que simplemente los puntos importantes que tengo que trasladar, que son el origen 2 y las dos tangentes, T1 y T2, las proyecto de manera perpendicular. Ahí estoy trasladando la tangente 2
Y con el compás, en la intersección del eje de simetría con esa proyección, traslado directamente la tangente 2 y no tengo que volver a hacer la mediatriz ni ninguno de los otros procesos, porque con el reflejo puedo encontrar ese punto. Muy bien. Perforo con la punta del compás y he encontrado el T2 al otro lado del eje de simetría, al cual llamaremos T3. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo con el O0, porque debo también también debo volver a hacer el mismo radio, y el T1 porque ambas tangencias son importantes. Y al tercer origen lo denomino O3. Acá ajusto nuevamente el compás con el radio del origen 2, que debiese ser el mismo. Aconsejo, antes de hacer este proceso, hacerlo con portaminas, ¿sí? En este caso yo no uso portaminas, asumiendo que me va a quedar bien. No sé si me queda bien, pero en su caso, para evitar errores, háganlo primero con portaminas y después se aseguran con un repaso en tiralíneas, ¿sí? En este caso parece que queda decentemente. Acá se me pasa un poco, por ejemplo. Más adelante les mostraré cómo lo hice para resolver. Y la última etapa es unir el vértice V con la tangente 3. Sí, hay que considerar también el grosor de las puntas. Por ejemplo, acá se me pasa un poco la regla y la punta se me corre un poco, entonces no queda muy bien. Aplico otra vez la característica Mopillus y no se da cuenta el profesor. Muy bien. ¿Qué es lo que me falta? Bueno, la pestaña superior, ¿cierto? Donde uno encaja la cubierta. Es muy simple. Si la altura es de 16 milímetros, una escala real, divido a 4 por la escala con la que estoy trabajando y me queda que la altura va a ser de 4 milímetros. Por lo tanto, empiezo a proyectar de manera perpendicular con mi escuadra y de esta manera termino el dibujo. Como habíamos acordado en clase, todas las líneas de construcción van a ser repasadas con un tiralíneas fino, el más delgado que tengan, en líneas segmentadas. Y por supuesto agregar los vértices. Y con eso habríamos concluido el dibujo. El otro elemento que también habría que dibujar con línea segmentada y que más adelante se hace es el cuadrilátero sobre el que se inscribe nuestra patita. Si se dan cuenta, para dibujar la mediatriz no concluyo el arco completo, sino que simplemente doy los puntos de orígenes, entonces se entiende cómo nace esa tangente. Ese arco también es importante porque demuestra cómo ha sido pasado hacia el lado opuesto del eje de simetría. Pasen todos y hoy no concluye de pasar. Y se dan cuenta que dibujando la G en el vértice he logrado reparar mi pequeño error. El profesor no se da cuenta. Muy bien. De esta manera hemos concluido nuestro dibujo. Si se pueden dar cuenta, yo voy ahora a empezar a segmentar también el cuadrilátero circunscrito. Y de esta manera, jóvenes, se dibuja la pata.
Repito, si alguien tiene dificultades con su modelo, envíeme un correo.